Hola, hola, bienvenidos a Big Left en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta pestaña que hago yo para introducirme a mis videos, en ciertos momentos me parece como una hipocresía de mi parte. Estoy bastante alejado del Señor, de nuestro Dios, eh, y tenía que ir a misa, no fui a misa. Es increíble cómo me daña el no ir a misa, a pesar de que les he contado que la misa es fome. La gente que canta ahí ni siquiera conoce bien los cantos, los gritan sin la melodía que corresponde. El sacerdote no lleva bien las cosas, lamentablemente, como es lo normal en la Iglesia Católica, que está en una especie de ruina. Y a pesar de la ruina y de de esta cosa triste que existe, eh, el ir a misa me reporta una paz inmensa, sobre todo por la comunión. Entonces, echo de menos la comunión. Si yo pudiera hacer una especie de jerarquía de placeres en mi vida, el número uno, el mayor, el más grande placer, gozo, paz, alegría, es la comunión. Y lamentablemente en las iglesias comulga la gente como si fuera cualquier cosa. Esa es la verdad. Yo he observado cuando no comulgo porque no me siento apto, no me siento digno de estar en gracia de Dios o de estar en una amistad con nuestro Señor. No, prefiero no, me abstengo como indica el mandamiento que está creo que en Corintios, está en la Sagrada Escritura y está en el magisterio de la Iglesia, de que uno no puede acercarse a la comunión estando en pecado mortal. Y cuando he estado en esa situación, observo a las personas y veo que lo hacen como que fuera cualquier cosa. Y la comunión no es cualquier cosa. Tragar, comer, tragar a nuestro Dios, al, al infinito. Imagínense la infinita bondad, la infinita sabiduría, el infinito poder, la infinita inteligencia, el infinito amor y la infinita justicia. Y podríamos seguir enumerando cualidades que tampoco son, porque la manera como podemos llegar a aprender cómo es la realidad divina es a través de la negación, no de la afirmación. Pero todo eso se hizo tan débil y tan miserable como nosotros. El misterio de la encarnación, que Dios, el infinito, el absoluto, se hace relativo, se hace finito, se hace miserable, comparte nuestra miseria, comparte nuestra naturaleza débil, que se cansa, que tiene que dormir, que tiene que ir al baño, que tiene que orinar, que tiene que comer, etcétera. Todo eso, los pensamientos, el mayor milagro de toda la creación no es toda la multiplicidad de seres, de especies vivas y de quizás millones y millones de planetas que están llenos de vida diferente, siempre diferente, y cada uno es singular. No hay un coihue distinto a otro coihue. No hay una nal, no hay una nal, perdón, no hay una nalca igual a otra nalca. No hay un roble igual a otro roble. No hay un ser humano igual a otro ser humano. No hay un gato igual a otro gato. Ahora adopté dos gatitos y son dos hermanos de una misma camada, de un mismo padre, de una misma madre, gata y gato, y estos dos son tan diferentes, son opuestos, los dos gatitos son opuestos. Entonces, somos singulares, pero en medio de toda esta portentosa creación, lo más notable, lo más increíble, es que Dios mismo se haya hecho ser humano. O sea, cuando tragaba un vaso de agua en Nazaret, no era un hombre, solo era un hombre, 100% hombre.
Era un ser humano, 100% ser humano, pero tragaba de una manera que era el infinito que estaba participando de nuestra naturaleza. Entonces, el mayor misterio es la encarnación. Y se da la encarnación gracias a toda la historia sagrada que comienza con Melquisedec, con Abraham, continúa con el gran Moisés. Después de Moisés viene, qué sé yo, tenemos de todo. Está David, el gran David, el no tan grande, porque, bueno, no nos vamos a meter en las historias bíblicas. Está Salomón, está, qué sé yo, los grandes profetas, Elías, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto fue un camino de 2000 años de preparación para que de repente llegara un ser tan especial, sin pecado original, inmaculadamente concebido, que es, ese ser se llama nuestra Santísima Virgen María, Madre de Dios, hija de Dios y hija del Padre, Madre de Jesús, del Hijo de Dios, e engendrado, no creado, y esposa del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo estaba Isabel, la prima estaba preñada de Juan Evangelista. Y Jesús dice en el Evangelio que Juan Evangelista es el hombre nacido de el más grande hombre nacido de mujer, es decir, el más grande santo. Está María es la mujer más grande, la más excelsa, pura, pero sin embargo el más grande de todos los santos es, según la propia palabra de Jesús Cristo, es su primo Juan Evangelista, el que abre el camino, el que lo anuncia. Y al mismo tiempo está San José, un grande santo, un santo inconmensurable, que fue padre adoptivo, pero fue un padre de este Jesús, engendrado, no creado, y después encarnado en el útero de María, y naciendo de un parto, y mamando, y teniendo que cambiar los pañales. San José. Entonces ahí tenemos a María, tenemos a Isabel, la mamá de Juan Bautista, tenemos Juan Bautista, tenemos José, esposo de María, esposo castísimo de María, y de ahí para adelante el gran San Pablo, el gran San Pedro, que eh, fueron creaciones de la gracia de Cristo. Entonces Cristo es como la encarnación es como una piedra que cae en un lago, y al caer la piedra genera una ola grande. Y después las olas van siendo cada vez más pequeñas, porque van distanciándose. Y llegamos al momento actual en que Jesús dijo, ¿acaso en el fin, cuando el Hijo del Hombre llegue, vuelva a la tierra, acaso encontrará fe? Hoy día quería hacer un video caminando, pero no pude porque ahí está soplando un viento norte tremendo, viene lluvia, ya está cayendo el agua. Fui al río a ver si podía hacer el video en el río, porque me gusta hacerlo así, al aire libre. Lo que más me gusta es caminar, porque me encanta caminar, pero bueno, si no, a orillas del río también soplaba unas ráfagas de viento tremendas. Así que tuve que hacerla aquí, en mi escritorio, que no es lo mejor, porque me gusta compartir con ustedes la belleza que tengo acá. Y les conté que he estado poco racional, he estado más bien fantasioso, fantaseando de un país diferente, un país nuevo, que sería los límites del país. La frontera es el río Maule hacia el norte, donde se origina el río Maule, ustedes llegan a la laguna del Maule, y hacia el otro lado, cruzando la frontera con Argentina, van a encontrarse con dos lagunas al otro lado, en el lado de la frontera con Argentina, y de ahí surge otro río, que es el río Colorado. Y si ustedes van por el río Colorado, desemboca al sur de Bahía Blanca y al norte de Viedma. Y ese sería el límite norte, el río Colorado por la República Argentina y el río Maule por Chile. Y tendríamos que unirnos los argentinos de la Patagonia con los chilenos patagones, con los chilenos de Aysén, con los chilenos de Magallanes, con los chilenos de la región de los lagos, de los ríos y de la Araucanía,
y de el Ñuble y del Biobío, y todo eso sería una gran fraternidad, donde votaríamos todos, haríamos un movimiento cívico, no militar, cívico, pacífico, para tener una secesión, ser un país independiente. Capital, Puerto Montt. Le cambiamos el nombre, porque no me gusta. Bueno, y así voy cambiándole la cosa. Y al mismo tiempo podemos invitar a nuestros hermanos que viven en las Falklands o en las Malvinas a decirle, ustedes, independícense de Inglaterra y sean también parte de esta confraternidad austral, patagónica, antártica, y todas las Shetlands del sur y las Malvinas y toda la Patagonia oriental y la Patagonia nuestra occidental, todo eso un solo país. Bueno, etcétera. Esa es mi fantasía. Y, me reencontré con un amigo. Es muy bello reencontrarse con un amigo de la época de los 15 años. Él se llama Christian Barken, que es famoso porque es un intelectual que ha hecho muy buenas entrevistas. Tenía un programa que se llamaba La belleza del pensar. Y nosotros a los 15 años, 16, 17, etcétera, eh, vivimos una amistad muy intensa y después siguió esta amistad durante toda la vida y habíamos dejado de vernos durante estos últimos 5 años desde el estallido. Entonces ahora nos vimos, fue fantástico, ¿eh? Me regaló este libro que es Diario íntimo de Luis Oyarzún. No tiene desperdicio. Tanto fue que después de que nos despedimos, llegué en auto acá en la noche, después de estar con él, y me puse a leer este diario íntimo y no dormía toda la noche, leyendo, 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 leyendo. Pasé de largo, o sea, no tuve ni un minuto de sueño leyendo el diario íntimo de Luis Oyarzún, era un, bueno, era homosexual y muy aristocrático y muy culto, muy viajado. Entonces él de repente está en Washington hablando con Radomiro Tomic en la embajada de Washington, cuando Radomiro Tomic era el embajador de Eduardo Frei Montalva. Y Radomiro pela al gobierno y dice que está mal esto, está mal lo otro. Y el año 67 se entrevista con Nicanor Parra y otros intelectuales, Jorge Edwards, etcétera, todos los intelectuales de la época, y todos decían, Chile no puede estar más mal, en el año 1967. Y él muere en el año 72 en Valdivia, se va a vivir a Valdivia finalmente y muere ahí. eh, Leí el final extraordinario. Bueno, él describe la naturaleza chilena, describe las regiones con una profundidad, esa profundidad que tienen los gays, que van hacia detalles femeninos como los distintos tipos de aves, como las aves, cómo es el agua, cómo son las hojas otoñales, qué sé yo, en Caleu, cerca de Santiago, un lugar que yo conocí, Caleu, etcétera. Entonces, es un viaje extraordinario. Él está como a medio camino entre el cielo con mayúscula y la tierra, este valle de lágrimas, pero está en un medio camino como que va a un vuelo rasante de la estética, de la belleza. Entonces, el estar viendo la belleza de la vida es algo que embriaga el espíritu, este espíritu, lo dionisíaco, donde el ego se disuelve, se diluye en medio del gozo de vivir, en medio de la belleza, en medio de los sentidos, de lo carnal, de la carnalidad. Entonces, me encantó, conversamos mucho con mi amigo, me contó, en estos 5 años no nos habíamos visto porque habíamos perdido el rastro, perdimos el rastro, él tuvo problemas, le hackearon todo, hicieron funa en su casa en Vitacura, los ciclistas fueron a funar, en la calle iba caminando y los ciclistas lo reconocían y lo funaban con gritos y él les decía, bueno, ¿cuál es mi pecado? Con gritos. Y después lo funaron también en Isla Negra, donde él tiene una casa y iba a veranear. Finalmente se vino para el sur, así que estamos de vecinos. Está en el sur, yo también estamos en el sur. Fue una cosa muy linda reencontrarse con amistades tan antiguas. Y,
Y he estado pensando en tantas cosas. Ahora se largó a llover, se largó a llover. Por ejemplo, en Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. En Königsberg. Königsberg desapareció. Memel desapareció. Danzig desapareció. Prusia desapareció en la Segunda Guerra Mundial. Fue parte de la venganza de Stalin. Stalin puso en lo que es Königsberg, que hubo una batalla ahí en abril del año 45, hubo una batalla feroz, donde los alemanes se defendían con todo frente a fuerzas superiores, inmensamente superiores. El ejército rojo era una, en la línea del Oder después, por ejemplo, el ejército rojo tenía miles de tanques, miles de cañones, miles de morteros, miles de Katyuska, que eran unos los han visto ustedes en películas, de los camiones salían unos cohetes y estas Katyuskas eran terribles porque caían de forma aleatoria en el campo enemigo. Entonces tú con un cañón, tú ves que los cañones están disparando en cierta área, tú puedes refugiarte, pero los Katyuskas, estos, estos, estos cohetes caían en cualquier parte. Entonces el final de la Segunda Guerra Mundial fue algo horroroso. Por otro lado, aparte del ejército rojo que entraba por órdenes del mismo Stalin, entraban a violar a las mujeres alemanas, destruían todo a su paso, todo, una capacidad de fuego y de destrucción. Y Stalin ganó la guerra porque sencillamente tiraba toda la carne a la parrilla, no le importaba la vida humana, porque él era marxista-leninista y el marxismo-leninismo tiene un mandamiento, un dogma, que la vida humana no importa, lo que importa es la sociedad comunista mundial final. Entonces, Stalin quería unirse a Hitler en su momento para poder sacar ventajas en todo el sector de los Balcanes. Y Hitler dijo, no, no me toquen los Balcanes, por favor, no me toquen los Balcanes. Por lo tanto, la reunión de von Ribbentrop con Molotov en Berlín en noviembre del año 40 significó una ruptura porque había intereses que se topaban entre Stalin y Hitler. La idea de ellos era no tener guerra entre ellos y Stalin quería sacar ventajas en la guerra, por eso que no tuvo ningún problema en firmar el tratado del 23 de agosto del año 39, ese tratado el pacto de no agresión entre los mismos personajes, Molotov y von Ribbentrop. Entonces, Stalin decía que se maten entre los occidentales, que Stalin pelee con Francia e Inglaterra y cuando esté desgastada nosotros vamos a ir con todo nuestro ejército rojo y vamos a llegar hasta Cádiz. Vamos a llegar y vamos a ocupar todo Europa, completa Europa. La vamos a conquistar para el marxismo-leninismo. Finalmente, Stalin eh, hizo una purga en los generales, hizo una cantidad de purgas tremendas. Entonces, en esa purga parecía que estuviera debilitado el ejército rojo, pero tenía una capacidad a través de la super, ya casi sobrenatural, preternatural. O sea, la dictadura de Stalin no fue humana, fue una dictadura ya preternatural, fuera de lo natural. Era una dictadura 100% demoníaca, donde él no le importaba tirar a su tropa. Había batallas donde los alemanes llegaban a tener arcadas y quedaban traumados con sus ametralladoras, matar y matar y matar y matar. Había batallas importantes donde por un alemán que moría, morían 6 soviéticos. Entonces, Hitler, cuando inicia la ofensiva hacia Polonia, muchos dicen que no tenía ¿cómo se llama? Un casus belli. Sí había un casus belli. Hay un casus belli que era toda la cantidad de alemanes que estaban siendo muertos a través de matanzas en lo que era la Silesia, que era un antiguo territorio de la Prusia y lo que era el corredor polaco. Había un casus belli.
Y después también Hitler tenía un casus belli para atacar a Stalin de forma sorpresiva, porque Stalin estaba esperando el momento de la debilidad en que Hitler, él se imaginaba, iba a invadir Inglaterra. Se imaginó que iba a durar la guerra como la Primera Guerra Mundial, unos 4 años de desgaste en trincheras o qué sé yo, ahí en Francia, y Francia cayó en 6 semanas, lo cual para Stalin fue tremendo, y hay muchos testimonios de los que trabajaban con él, cómo él se quejaba de, de lo que había sido esa campaña, porque él esperaba que fuera una campaña de desgaste, y después pensaba que los alemanes iban eh, a asaltar de una manera anfibia, o sea, a las playas de Inglaterra, y ahí en ese momento él podía atacar por la espalda. Entonces, frente a eso, la intuición de Hitler también tuvo un casus belli y atacó. Ahora, él no, ellos, los alemanes no tenían una cantidad una inteligencia, solamente era después, una vez iniciada la guerra, a través de los vuelos, a través de incursiones aéreas de reconocimiento y de escuchar las radios, la radiofonía de los distintos ejércitos, las distintas divisiones del Ejército Rojo, pero ellos no tenían un trabajo fino de inteligencia. Por lo tanto, se encontraron con que el Ejército Rojo tenía 4 tipos de tanques, y los tanques que tenían eran de una sofisticación, o sea, eran los mejores tanques, eran mejores que los tanques alemanes, y había una cantidad de tanques que era el equivalente a todos los tanques que tenía Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos juntos. O sea, ellos tenían la mitad de todos los tanques del mundo, del planeta. Entonces, cuando comienza esta operación Barbarroja, esta operación Relámpago, en los 3 primeros meses, y cuando llegan a Kiev, hacen el movimiento envolvente hacia Kiev, habían destruido 165 divisiones. 165 divisiones. Es una cosa increíble. Y Hitler se encontró y dijo, bueno, ¿cómo puede ser que haya tantos tanques? Si hubiera sabido que había tantos tanques, no me meto en esto. Y había un montón de detalles, no había buenas carreteras, se armaban unos tremendos barriales, etcétera, etcétera. Entonces, la venganza de Stalin el año 44 y el año 45 fue tremenda. Y la venganza de los británicos en el año 43 ya comenzó con el famoso ¿cómo se llama? Arthur Harris, que era el jefe de todo el tema de la RAF, de la Real Fuerza Aérea, para bombardear las ciudades alemanas, bombardear población civil, porque el que creó el bombardeo civil fue Winston Churchill. El 29 de junio del año 1940, cuando ya había sido derrotado el ejército francés y el ejército alemán ya había ocupado toda la costa de la Bretaña, de la Normandía, de Calais, todo estaba enfrente de las islas británicas, y en ese momento se le ocurre a Churchill hacer un bombardeo a la población civil, es decir, un bombardeo indiscriminado a Berlín. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que la Luftwaffe estaba bombardeando con una visión estratégica, bombardeando todos los aeropuertos y todos los aeródromos. O sea, estaba dejando inutilizados los aeropuertos y los aeródromos de toda Inglaterra. ¿Para qué? Para que no pudieran eh, eh, despegar los aviones. Y después los ingleses hacían un nuevo cancha de despegue y de aterrizaje, un nuevo aeropuerto, lo volvían a bombardear. Entonces, frente a esa realidad, que era una realidad que era terrible para Inglaterra, Winston Churchill dijo, voy a bombardear la población en Berlín. Y en la madrugada, Hitler era nocturno, se despierta y mira todo esto de que estaban bombardeando Berlín, se enfurece, le viene la ira, y le dice a los oficiales de la Luftwaffe, vamos a bombardear Londres. Entonces llegan los técnicos, los estrategas de la Luftwaffe, y le dicen, no, nosotros tenemos que seguir bombardeando los aeropuertos, los aeródromos, porque ese es nuestro éxito. Tenemos que impedir que la Real Fuerza Aérea despegue. Hitler, con su ira,
y con su soberbia y su estupidez, porque la soberbia siempre es estupidez. La soberbia es sinónimo de estupidez. Es el límite, la soberbia es el límite de la inteligencia. Si tú estás soberbio ya no tienes inteligencia. El demonio, al ser soberbio, pierde todo. Eh, Napoleón al invadir, al meterse con España, fue soberbio, perdió 300.000 hombres en España. Al meterse con Rusia, a invadir a Rusia, perdió otros 300.000, algunos dicen 500.000. Bueno, perdió una tropa importantísima y quedó sin nada por soberbia, porque no paran, no se detienen en su ambición. Entonces, eh, eh, la Real Fuerza Aérea bombardeaba las ciudades de una manera criminal, o sea, la guerra fue algo espantoso. espantoso. Königsberg fue arrasado junto con Dresden, ¿se acuerdan? El bombardeo de Dresden fue tremendo. Todas esas ciudades fueron masacradas y todo lo que fue la Prusia Oriental eh, fue eliminada y fue pasada, todo ese territorio fue transferido a Polonia, donde ya Danzig no se llamaba Danzig, sino que se llamaba Dansk. Mis antepasados vienen del Danzig prusiano, por el lado de mi madre, por Prusia, Danzig, ahora es Dansk. Los astilleros de Dansk, ahí estaba Lech Walesa en los comienzos de los 80, cuando fue la rebelión del grupo del sindicato Solidarność, no sé cómo se pronuncia, el Solidaridad, ese sindicato que desafió a la Unión Soviética en Polonia y en ese momento había sido nombrado papa el año 76, el papa Juan Pablo II. Entonces estaba todo lo que temblaba, la cortina de hierro y todos esos países del este. Pero en la época del año 45 fue espantoso y curiosamente Kant, que vivió en Königsberg en el 1750, y él pensaba, ¿cómo será en 200 años más Königsberg? Jamás se hubiera imaginado que Königsberg ya no era alemán ni prusiano, sino que iba a ser ruso, Kaliningrado, por la fealdad de los edificios, de los uniformes, de los, todo. O sea, los rusos tienen mal gusto para las cosas. Lo único que tienen bonito son las iglesias ortodoxas, por dentro sobre todo, son de una belleza increíble. Entonces, esa es una isla que tiene ahora Putin, que es Kaliningrado. Si ustedes lo ven en el mapa, está entre Lituania y Polonia. Y después está Bielorrusia. Ahí está, es una isla de los rusos. Y, 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 y Kant le tocó ver la Guerra de los Siete Años, 1756, le tocó saber del famoso mm, terremoto y maremoto de Lisboa, que también comentaba eh, Voltaire en el siglo XVIII. Voltaire hablaba de eso como que Dios no, el Dios de bondad, el Dios cristiano no puede existir, solamente podemos ser deístas, no teístas. El teísmo es que Dios participa, tiene una voluntad participativa y es inmanente a su vez que trascendente. En cambio, el deísmo con deísmo, no teísmo, es pensar que existe un Dios que hizo todo y como que está ausente, como que va él emanando creación o va como una persona que va nadando y va generando, o un barco que va nadando, que va generando una estela, o sea, algo que está ahí, pero que no se vincula. Sin embargo, en el cristianismo ese Dios no solamente nada y genera la estela, sino que se zambulle en la estela y se encarna y muere en la cruz. O sea, está el misterio de la encarnación, el misterio de la cruz y el misterio de la Eucaristía, que Dios permanece en los tabernáculos de las iglesias. Es por eso que la Iglesia Católica es santa. La Iglesia Católica es santa porque el magisterio es de verdad, es la verdad, los dogmas son la verdad y porque Jesús está presente en todos los tabernáculos de cada iglesia católica del mundo. Entonces, el deísmo es la doctrina de los masones, que Dios está fuera de la creación, no participa de la creación. Y para eso
lo que había acontecido en Lisboa con el terremoto y el maremoto, que fue cosa espantosa, el año 1755, hizo que Voltaire y a su vez que Emmanuel Kant hablaran de esto. Pero Emmanuel Kant era un hombre de una rigurosidad diaria, tenía una, una disciplina, comenzaba un cuarto para las 5 de la mañana todos los días. A las 5 menos cuarto se levantaba y cuando él caminaba por Königsberg, las personas podían ver que su reloj a esa hora, él caminaba a las 12 del día, a las 12 en punto, él estaba en la plaza tanto. Y estuvo siempre alquilando durante muchísimos años, hasta que a los 60 años adquirió una casa. Durante 40 años tuvo un sirviente, ese mismo sirviente era permanente. Muchos dicen que puede haber sido homosexual porque no se cansó y tenía este sirviente que duró 40 años con él y invitaba a la gente, tenía sus tertulias y, y él tuvo que hacerse cargo de sus hijos porque quedó huérfano y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, perdón, de sus hermanos, trabajando como profesor en la alta aristocracia porque era un hombre de una brillantez tremenda. Entonces, Emmanuel Kant era de una familia protestante, como toda esa zona del norte, como es Suecia, como es Noruega, como es Dinamarca, como es el norte de Alemania. Lamentablemente, el protestantismo tuvo frutos a la larga muy malos, porque el mismo nazismo, cuando ustedes vean cómo se distribuyen los católicos y los protestantes en la Alemania nazi, o sea, en la Alemania mejor dicho, antes de la Alemania nazi, en la Alemania de la República de Weimar, tenemos que la votación católica no era por el nacionalsocialismo. En cambio, en cambio los sectores, las regiones, las zonas geográficas y las ciudades que eran protestantes votaban por el nacionalsocialismo. Es decir, el protestantismo fue generando una serie de monstruos a partir de la sola fide, sola fe, y a partir de la sola escritura. Solamente leyendo y interpretando la escritura se llega lamentablemente a un subjetivismo y a un individualismo, porque cada uno puede opinar lo que quiera de la escritura. Y ahí llegamos con Emmanuel Kant, que él quería establecer una especie de norma universal, quería, así como Newton había descubierto las leyes de la física, él quería descubrir las leyes de la ética, tal como lo había hecho Spinoza en el siglo XVII, pero él quería llegar más allá. Entonces elabora lo que se llama el imperativo categórico. El imperativo categórico es obra de tal modo que tu obrar, que cada uno de tus comportamientos durante tu día, durante tu vida, pueda ser erigido en una norma universal, en una norma universal. Entonces, el, tú tienes que ser o sea, antiguamente la ética venía como de Dios y de Dios Dios genera una naturaleza. Entonces, de la naturaleza humana se genera una ética y un derecho natural. Eso era los antiguos escolásticos. Pero ahora era no. Ahora desde el hombre, del individuo, se tiene que generar una ley universal. Entonces, obra de tal modo que tu comportamiento pueda ser elegido en una ley universal. Y yo eso lo tomé en un momento determinado como una norma, me gustó aquello, y llegué al absurdo de que cuando vivía en Isla Negra, decía yo, voy a actuar de tal modo, porque era ecologista profundo, entonces decía, no voy a hacer fuego con un pedazo de plástico, ni con parafina, ni con petróleo. Voy a tratar de hacerlo con astillitas, entonces buscaba las astillitas. Hacer una, eh, una choza que me hice, una choza a orillas del mar. Si todos hicieran esto, de vivir en la naturaleza, se evitaría el problema ecológico. Por lo tanto, yo hacía esto y esperaba que me vieran como un modelo y me imitaran. Entonces, después, ¿cómo gano la vida? Me compré un bote y el bote de pescador artesanal tenía motor, pero el motor, decía yo, si todos ocupan motor, van a contaminar el mar. Estaba rayado entonces decía yo, el motor lo vendí y andaba a remo, entonces tenía que ir porque si todos remaran y todos hicieran este esfuerzo que yo hago, el mundo sería mejor.
y si todos hicieran lo que yo estoy haciendo. Entonces, para mí, lo que yo hacía de forma Asperger, de forma, algunos se ofenden cuando digo eso, pero que yo también tengo ciertos, he sido muy introvertido eh, en mi mundo, muy autista. Entonces, en aquellos tiempos, el año 85, que lo tengo escrito en mi libro Barco Stop, a propósito, Barco Stop, aquí está, preventas sebaleft@gmail.com. Esto es para mi segundo libro, que es Conversión y Apostasía. A propósito, estos libros constituían parte de un solo libro que fue premiado el año 2000 por el Fondo del Libro. Yo recibí una buena suma de millones de pesos y salió esto premiado. Así que no es cualquier cosa, fue premiado por gente que leyó mi trabajo. Entonces, cuando yo estaba, lo cuento en Barco Stop, cuando yo estaba ahí en esta locura, estaba ejercitando esta cosa de Kant. Kant decía, el hombre no puede ser, ningún hombre puede, hombre, mujer, porque así se hablaba antes, huevones, nada de cuestiones. Ningún ser humano, si quieren, puede ser considerado como un medio instrumental o un medio para un fin. El ser humano es un fin en sí mismo. Por lo tanto, él estableció todo lo que es, en el fondo, una especie de metafísica de las costumbres, así se llamaba, la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, la metafísica de las costumbres. Entonces él decía, bueno, eh, fue como que estableció todo esto de los derechos humanos en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido como se ha ocupado ahora, que es instrumento de la izquierda, sino que en términos abstractos, como desde que el ser humano debe ser considerado un fin en sí mismo. Y al mismo tiempo se cuestionaba si nosotros, los seres humanos, vemos la realidad, si nuestros sentidos nos dan la verdad de la realidad. Es decir, si nosotros somos un espejo, nuestra mente, nuestros sentidos, con nuestra mente, nuestra conciencia y nuestros sentidos, es un espejo que está viendo la realidad tal cual es. Entonces, en este tema epistemológico, nociológico, de nociología de conocimiento, él establecía que no podemos llegar a saber la realidad profunda, sino que los sentidos nos engañan y nosotros solamente ordenamos ese caos informe de sensaciones, caos sin forma de sensaciones, lo ordenamos mediante una especie de palangana, mediante una especie de forma mental que son las categorías a priori, como puede ser el espacio, el tiempo, la causalidad y otras categorías más que él elaboraba. Entonces hay categorías que están dentro de nuestra naturaleza interior, de nuestra íntima naturaleza nociológica de conocimiento, que moldean la realidad, moldean ese caos en forma de sensaciones. Entonces, la realidad no la conocemos, la realidad la conocemos como un fenómeno, algo que se nos manifiesta fenomenológicamente, pero la realidad profunda él le llama el noúmeno. El noúmeno es aquello que no vamos a conocer. Y si, él, profesor, hacía reuniones también en su casa, eh, eh, le gustaba disfrutar, nunca salió de Königsberg porque decía, la felicidad está aquí, si yo tengo la felicidad aquí y tengo mi amistad y mis alegrías aquí, no voy a salir. Nunca salió de Königsberg, solamente hizo algunas excursiones a kilómetros de distancia, que lo que es ahora Kaliningrad. El que quiere ir para allá, si va a Kaliningrad, va a llorar, porque yo lo he visitado por Google Earth, Walking Streets, hay distintos viajeros que andan ahí en Kaliningrad, es para llorar a gritos. Lo que era la excelsa civilización de Prusia. Pero él era crítico, entonces decía, no quiero que los reyes generaban guerras, y es verdad eso. Uno dice, qué linda la monarquía, pero usted que la monarquía, como nadie le ponía atajo, los monarcas siempre se enfrentaron en guerras, o sea, Europa estuvo siempre llena de guerras. Él le tocó vivir la guerra de los 7 años, donde estaba Federico Guillermo el Grande, y al mismo tiempo estaba Juan Sebastián Bach, y un poco tiempo después estaba en Austria, estaba Mozart, y estaba
llegó Goethe un tiempo después, llegó Fichte, Schilling, Hegel, Fichte, que después, siguiendo a Kant en esta lógica, dijo, bueno, ¿cuál sería la máxima de la ética? Ámate a ti mismo, así es el enunciado, ámate a ti mismo por sobre todas las cosas y a los demás por amor a ti. Y después llegaba Schilling y decía, eh, el hombre es el ojo por el medio del cual la naturaleza se observa. Y estaba Schiller, el poeta, y estaba, ¿cómo se llamaba? Hölderlin, un gran poetazo también. Entonces, Alemania, todo digamos, los que hablaban alemán, que era todo ese sacro imperio romano germánico que después fue eliminado por Napoleón en su delirio republicano, en su delirio de eh, despotismo republicano. Eh, entonces, toda esa zona estaba llena de genios, genios tremendos. En Tubinga, en la Universidad de Tubinga, había un curso de teología donde los 20 alumnos, todos eran genios. Beethoven admiraba a Napoleón porque Napoleón era el general de la Revolución Francesa, pero cuando Napoleón se coronó emperador, eh, Beethoven lo odió y, y, y le cargó porque había compuesto músicas como El Emperador, la quinta, el concierto número 5 para piano y orquesta, que todo estaba inspirado en el tema de la heroicidad, la épica de Napoleón, esa parte que tan 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 ta 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 o sea, la carga de caballería, las charreteras, los uniformes hermosos de aquella época, ese heroísmo, el heroísmo del mariscal Ney cuando venía escapando, venían siendo perseguidos por los cosacos en pleno invierno lleno de nieve y quedaron cercados y el mariscal Ney apuro, sin comida, sin agua, o sea, con toda una mortandad, con 30 grados bajo cero, perseguidos por un ejército poderoso como era el ejército ruso en el año 1812 y Mariscal Ney se abre paso a través de un heroísmo gigante y logra reunirse con eh, Bonaparte y Bonaparte tienen que cruzar un río y los ingenieros se meten al agua congelada para construir un puente mecano de aquellos tiempos con troncos para que pueda huir la Grande Armée, que estaba ya de la Grande Armée, que había sido medio millón de hombres, 400 y tantos mil hombres, estaba ahora reducida a 30 y tantos mil con el emperador ahí para poder cruzar y se sacrificaban ellos. Morían de hipotermia construyendo aquellos puentes. Era la explosión del romanticismo. Pero todo esto tiene sus antecesores. Kant, siendo un hombre tan riguroso, de horarios estrictos, él elaboró una especie de, él llamaba el experimento de la libertad. Entonces, cuando él apoyó la Revolución Francesa, pero cuando llegó Robespierre, dijo, Robespierre estúpido, Robespierre estúpido. Pero sin embargo, fue un experimento de la libertad. Lo justificó. Y leía a Rousseau, porque Rousseau era el Rousseau fue aislado por todos los otros intelectuales. Él fue bastante solitario y sin embargo fue el número uno. Rousseau fue el número uno. Entonces ahí Kant leía el Emilio de Rousseau, el Emilio que yo lo he leído también, donde él plantea a Rousseau que ahí se puede llegar mediante este tipo de educación, que es una educación al aire libre, trabajando en contacto con la naturaleza, con volviendo al liceo se llamaba la institución, o sea, perdón, no institución, sino que la forma que tenía de enseñar Aristóteles, que era
peripatética. ¿Qué es lo que era peripatética? Que caminaba con ellos por unos parques preciosos en la antigua Atenas, conversando y en un diálogo para ir a través del diálogo encontrando la, la verdad. Entonces, Kant hablaba de eso, y todo el rato estaba preocupado de cómo se podía llegar a una armonía donde se evitara la guerra. La guerra decía, tenemos que llegar a la república porque la república nos va a permitir impedir la guerra porque van a tener que ser consultada a la gente y la gente va a votar si quieren ir o no a la guerra. Sin embargo, esa utopía de llegar, de que sean puras repúblicas y esas repúblicas estén unidas en una sociedad de naciones, que es la Naciones Unidas, todo eso se ha demostrado que no ha sido tan bonito como lo pensaba Kant a finales del siglo XVIII. Lo encontraba una utopía realizable a través de ese famoso contrato social, que es donde viene la república, donde el pueblo elige a sus representantes y de esta forma puede venir una era de paz. Y la verdad es que la era de paz no ha venido ni con la monarquía, había paz y había guerra, con la república hay paz y hay guerra, con el socialismo hay paz y hay guerra, con el comunismo hubo la mayor guerra de toda la historia, o sea, el comunismo es lo más negativo que ha existido en la historia de la humanidad, lo más negativo, con cifras objetivas, lo más negativo que existe. Y aquí en Chile tenemos un partido comunista, qué locura, está lloviendo cualquier cantidad. Entonces, ese es el famoso Kant, que es como el filósofo de la modernidad, donde, o sea, ¿cómo tú vas a elaborar una ley universal a partir de tu comportamiento? O sea, los individuos pueden ir generando una ley universal. Es decir, claro, yo no voy a, por ejemplo, yo decía, cuando era kantiano, entonces decía yo, bueno, yo voy a recoger este papel. Si yo recojo este papel y los chilenos, todos los chilenos recogen este papel, es ideal. Claro que sí, pero los chilenos no recogen el papel. Entonces, cuando estaba, por ejemplo, en un lugar en una toma, he vivido dos veces en mi vida en tomas. Entonces, estaba en una toma y en esa toma vi que estaba todo lleno de basura. Entonces, cogí una carretilla, me puse a juntar la basura y la junté en un lado y la quemé y pasé donde las mujeres en la mañana, les golpeaba la puerta en casas de fabricación, bueno, dos veces, no, a ver, tres veces he vivido en Toma, perdón, tres veces, pero ya, entonces ahí les decía, oiga, tenemos que juntar la basura, no la tiren en los patios, no la tiren en esta callejuela, sino que tirémoslas en este lugar. Aquí está el mejor lugar para quemarla. Y pasé donde todas ellas, las dueñas de casa, y resulta que al día siguiente, a la semana, yo me ponía a trabajar, estaba haciendo cosas, iba a ver lo mismo. Todo, todo lleno de mugre. Por lo tanto, estaba yo con mi kantianismo alemán de que, ¿cómo es posible que no sigan el principio universal? Porque si todas estas dueñas de casa siguieran el principio del imperativo categórico, ellas tendrían que comportarse de tal forma de que si tú tiras una lata de jurel usada o una toalla higiénica usada en esa callejuela, eso, si tú no lo haces, va a ser, lo proyectas a nivel universal, es una maravilla. Claro, si todos se comportaran así. Entonces, eh, eh, ¿cómo de Kant, después los seguidores de Kant se fueron poniendo cada vez más locos, empezaron una especie de soliloquio interno hasta llegar a un tipo que nunca pudo entenderlo, que era Hegel. La fenomenología del espíritu, no pasé de la primera página, no entendía nada, no entendía nada. Entonces solamente me pude informar de Hegel leyendo comentarios de Hegel, y que Hegel esto de la dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis, eso lo había tomado de otro anterior, de otro filósofo. Y al mismo tiempo surgen, después de Hegel vienen una tracalada, un montón de filósofos alemanes en lo que era la Alemania que estaba eh, fragmentada en un montón de pequeños condados, ducados, pequeños reinos y estados mínimos,
antes de la unificación hecha por Prusia. Prusia unifica todo esto, genera el imperio, genera el segundo Reich y después viene la Primera Guerra Mundial, se acaba el segundo Reich y viene el tercer Reich que no duró 15 años, duró menos de 15 años. Eso lo decía, me acuerdo, Trotsky, cuando estaba en México, en su exilio en México, escribía, esto no va a durar más de 15 años. Y así le achuntó Trotsky, porque las dinámicas, o sea, ¿por qué perdió la guerra Alemania? Más que nada por lo mismo que perdió la primera, por soberbia. Y la soberbia de la ideología nazi, de que los alemanes son superiores al resto de Europa y al resto del mundo. Deutschland, Deutschland über alles. Deutschland, Deutschland über alles. Entonces, con esa ideología, que al final era una ideología que era una especie de estructuración semi-racional de emociones de un colectivo desesperado e ignorante, de un colectivo gigante que estaba desesperado en, por las medidas draconianas y injustas y leoninas que pusieron en el Tratado de Versalles y por la hiperinflación de la República de Weimar y el caos que se había generado. Y ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores, esta ideología racista que no tiene ninguna asidero en la realidad científica, porque cuando yo llegué a Alemania, tengo sangre alemana, ¿sí? Los alemanes son superiores, tenía eso metido. Entonces llegué a Alemania siendo marxista-leninista, viajé a dedo y miré y contemplé y miré y dije, esto no tiene nada que ver de superioridad. Los alemanes no tienen nada de superiores a los ingleses, a los franceses. Europa sí es superior, pero es superior por su cultura, porque el cristianismo le dio a Europa excedentes. Excedentes es una idea de tipo eh, económica, pero yo la aplico al espíritu. Excedentes espirituales, porque si tú tienes 2000 años o 1900, 1800 años donde está el púlpito católico e incluso el púlpito protestante, está todos los domingos y todos los sábados y durante todos estos siglos llamando a superarse a sí mismo, a dar lo mejor de sí, a ser diligentes, ordenados, disciplinados, comunitarios, a ser solidarios y ser caritativos y entregar a los más necesitados. Y eso va a generar un excedente, sí o sí, un excedente espiritual. Y de ahí viene la superioridad de Europa. En general, la ideología nazi, si hubiera tenido una expansión en su forma ideológica hacia lo que es Europa, habría sido una ideología que estaría subsistiendo hasta el día de hoy y habría significado una bendición para Europa. Si hubiera existido esa tercera vía, ese fascismo, pero no nacional, sino que un fascismo europeo. Pero eso no se dio, lamentablemente. Y si hubieran tenido esa ideología, estaríamos hasta el día de hoy viendo la svástica o viendo los fachos de combatimento y todo eso existiría hasta el día de hoy con una legitimidad moral. Pero al atacar en la Operación Barbarroja sobre la Unión Soviética, la única forma de ganar era a través de tirar panfletos en ruso y tratar con la mayor ternura, amor y comprensión al pueblo ruso que estaba siendo exprimido. Imagínense lo que era, lo que había sido unos pocos años antes en Ucrania, el famoso Holodomor, donde habían muerto 6 millones de personas, de campesinos, los gulag famosos, que eran campesinos que se habían generado con la nueva política económica, la NEP de Bukharin en la década del 20 y en la década del 30 estaban con prosperidad. Entonces, según Stalin, había que liquidar a estos campesinados que tenían pequeñas propiedades y generar los koljoses y los soljoses, o sea, eh, esas haciendas estatales donde les daban un media hectárea a cada uno de estos que tenían que trabajar arduamente con electrificación. Ya llegó la electrificación, llegaron los
eh, ¿cómo se llama esto? Los tractores y todo lo que era la máquina. Se mecanizó el sistema agrario y ahí se producían cantidades grandes de grano, pero donde más se producía en la media hectárea que le daban al campesino, porque la propiedad privada es fundamental para producir. Y ahí vino todo eso, la industrialización del primer plan quinquenal del 27 al 32, que fue tremendo, con muchos miles de muertos, producto, eran verdaderas campañas militares donde morían los rusos al estar construyendo estas represas, porque había que hacer represas para electrificar todo la Unión Soviética. Había que hacer estas siderurgias para el acero y ese acero para poder hacer tanques y hacer armas. Por lo tanto, cuando, cuando Hitler invade, debería haber tenido, y no lo tuvo porque no tenía, porque era soberbio, había estado mal aconsejado por la historia, porque todo le había ido bien, todo le había ido bien. Empezó en el sector, en el sector desmilitarizado, después le tocó el Anschluss, que era la incorporación de de Austria, después los Sudetes, después la República Checa, después Polonia, después Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Grecia, Yugoslavia, la Unión Soviética. Es decir, había estado girando con las básicas, había estado dando giros y giros y giros cada vez más amplios. Si ustedes lo ven en el mapa, va haciendo el giro que va de oeste a este y de sur a norte y va dando este giro, este giro, este giro, este giro. Y, y obviamente la única política que podrían haber tenido para triunfar en esa guerra tremenda era a partir de abrazar a los ucranianos, abrazar a los bielorrusos, abrazar por la política racista, tuvieron buen trato a Estonia, Letonia y Lituania. Estonia, Letonia y Lituania estaban bien tratados, las repúblicas bálticas, porque se les consideraba desde el punto de vista racial muy cercanos a los germanos, a los prusianos. Sin embargo, todo eso es Europa y todo eso es mundo caucásico. ¿Por qué tenías que pretender, el señor Führer, pretender colonizar Europa? ¿Cómo vas a colonizar Europa? Europa no es para colonizar. Europa es la que tiene que colonizar, en el buen sentido de la palabra. Europa tiene que expandirse. Y se había expandido en la Belle Époque del siglo XIX por todo África, por todo el Oriente, la guerra del opio en China, eh, cuando llegó desde Estados Unidos, desde de California, llegó el capitán este, se me olvida el nombre, a bombardear Hiroshima para que, para que abrieran el comercio y se abriera ese mundo cerrado que era Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo el siglo XIX fue el éxito de Europa y Europa se suicida en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial se suicida por segunda vez y termina de existir la famosa Prusia. Y ahí Königsberg, famoso Königsberg, Memel, etc. Yo le digo, qué cosa más, qué desastre más grande, qué desastre. ¿Cómo eran esas ciudades? Hay fotografías, ¿cómo eran? Incluso hay películas, me encanta ver películas en YouTube donde aparecen, por ejemplo, ustedes pueden ver Berlín en 1940, en el verano del 40, en el verano del 41, en el verano del 42 y en el verano del 43. Y ustedes van a ver Berlín en el verano del 42 y es una ciudad que no parece que no está en guerra. Las peluquerías para señoras funcionaban todas, los parques llenos de gente tomando sol, bañándose, las familias con sus niños, con sus mascotas, las calles todas, nada, perfecto, como que no hubiera una guerra, porque Hitler le tenía miedo a su propia gente, es decir, él como político era demagogo y quería estar bien con su gente, por lo tanto, no les exigió la guerra total. Sin embargo, Stalin tenía otra idea
totalmente opuesta. Decía, si caemos, o sea, si somos derrotados en esta guerra, si somos derrotados en esta guerra con la Alemania nazi, vamos a caer, porque tenían el recuerdo del zar, que el zar cayó porque fue derrotado en la Primera Guerra Mundial, con la misma Alemania. Fue derrotado en las trincheras, fue derrotado cuando quiso agarrar en la zona más extrema oriental de la Prusia, donde está Königsberg precisamente, ahí atacó el zar y el movimiento con los trenes en esa época, en 1914, con trenes se movieron las tropas germanas, prusianas, y derrotaron a los rusos. Entonces, la revolución rusa se produjo, fue una revolución liberal, la revolución fue revolución liberal, y después la otra no fue revolución, fue un golpe de Estado. Los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed, que cuenta cómo fue aquello, está también la toma del Palacio de Invierno del famoso Eisenstein, que tiene el acorazado Potemkin, un gran cineasta, que era un cineasta propagandístico de la Rusia, de los bolcheviques. Entonces ahí cuando ustedes vean, lean a John Reed, los 10 días que conmovieron al mundo, cuando vean la toma del Palacio de Invierno, van a darse cuenta que fue un golpe de Estado, pero la revolución fue una revolución liberal en febrero. No estaba Lenin, Lenin estaba en Suiza. Los alemanes hacen que pase Lenin como por su casa desde Suiza hasta, hasta San Petersburgo, que después se llamó Leningrado, por el golpe de Estado que dio, que dijo, ahora es el momento. Y Zinoviev, Kamenev, Trotsky dijeron, no, es una locura. Y Lenin dijo, sí, es la oportunidad ahora de tomarnos el poder total. Y se tomaron el poder total en los días de octubre, comillas de octubre, porque es una otra calendario, el calendario es un calendario ruso. Entonces, Stalin decía, si nosotros perdemos la guerra, el régimen bolchevique se va a la mierda. Entonces había que ganar la guerra. ¿Cómo hay que ganarla? Bueno, que la gente trabaje 16 horas diarias, que solamente duerma y trabaje, que coma lo mínimo, que el soldado que hable en la trinchera una opinión de tipo eh, desmoralizadora, estará el comisario del partido en las trincheras, en las líneas, en el frente, como para decir, este gallo se fusila. Por lo tanto, los fusilados fueron 150.000, fusilados por deserción o por opiniones, 150.000. Y los muertos fueron millones y millones y millones, porque ellos estaban entre el comisario que los tenía por detrás con una pistola, no apuntando, pero sí en cualquier momento la desenfundaba y mataba a cualquiera, o y por el frente, la invasión nazi, que era una invasión de tipo de conquista a la antigua, al estilo de los asirios, al estilo babilónico, al estilo de los hunos, al estilo bárbaro, a lo bestia, a cargarse toda la población eslava. Y cuando los eslavos que recibieron a los nazis con banderas, perdón, con flores, recibieron con flores las mujeres a la caballería, a los tanques, a los infantes que iban de pie y que se extraviaban porque eh, eh, Guderian avanzaba 100 kilómetros siempre, estaba 100 kilómetros más allá de la pobre infantería que tenía que ir a pie por esos caminos que terminaban con la columna vertebral destrozada por llevar el peso de su mochila, más todo, todo lo que tenían que llevar, todo su equipamiento, terminaban con la columna vertebral destruida. Lo mismo que había pasado con la Gran Armée en el 1812, lo mismo. Cuando Napoleón quería enfrentarse a Kutuzov, quería enfrentarse al ejército ruso y Kutuzov se iba y hacía política de tierra quemada, todo quemado, todo quemado. Los granos se los llevaban todo, el ganado se los llevaban todo. Esa misma política la aplicó eh, Bernardo Higgins desde Concepción cuando llegó Osorio, política quemada. Cuando llegó Gainza, política quemada. Cuando llegó Osorio, política quemada huyendo hacia el norte. Lo mismo se aplicó en Chile con Bernardo Higgins en la guerra de la independencia. Entonces,
Napoleón quería enfrentarse y en un momento determinado, por orgullo, los rusos dijeron vamos a enfrentarnos y vino la famosa batalla de Borodino, que fue una carnicería. En un día hubo una carnicería, 25.000 hombres muertos franceses y 30.000 muertos rusos. Así una cosa espantosa. Y después de Borodino, Napoleón llega a Moscú y manda mensajeros para decir, bueno, firmen la paz, he llegado a Moscú. Pero vino una especie de saqueo y de felicidad de la tropa en Moscú. Moscú estaba despoblado, no había nadie en Moscú. Y de repente tenían todo armado y preparado para que mediante las mechas, mediante la pólvora, iban las mechas y empezaron y quedaron unos incendiarios ahí escondidos que prenden las mechas, incendian Moscú. Y todos los palacios, todo incendiado. Y Napoleón en el trono, sentado en el trono de Alejandro, del zar Alejandro, con un Moscú completamente en cenizas y queriendo pactar una paz, un arreglo, que no se dio y perdió tiempo hasta que finalmente se fue de vuelta sin su objetivo de lograr la paz y siendo hostigado por los cosacos y por el ejército ruso, en un desastre total. Y en este otro caso lo mismo, porque si tú no conquistas, la única manera era conquistar las almas de los bielorrusos y de los ucranianos, conquistarlas, prometerles un gobierno independiente, que sean una nación, pero eso no se dio. Incluso es más, a pesar del trato inhumano, porque cuando se fueron, cuando llegaron a Kiev, a la capital de Ucrania, llegaron a Kiev, la Wehrmacht, eso fue en septiembre, antes de septiembre, en agosto, en agosto del 41, llegaron ahí, de repente hicieron lo mismo que en la época de Kutuzov, en la época de Napoleón, bombardearon, o sea, llegaron el ejército de la Wehrmacht y todo el centro de Kiev había sido dinamitado. Por lo tanto, lo que buscaban era que se ensañaran con la población y castigaran a la población. Y castigaron a los ucranianos muchísimo, los nazis. Y a pesar de ese trato tan duro, a pesar de ese castigo tan duro, hubo ucranianos que se plegaron a ser voluntarios para luchar contra los soviéticos. Y estaba el abuelo del, de el famoso, el que está ahora preso en Punta Peuco, el teniente Krasnov. Teniente, después llegó a ser no sé qué grado, llegó a coronel. Krasnov era nieto de uno de los cosacos que peleó en la guerra civil de 1818 a 1824 y después volvieron a rebelarse cuando fue la invasión de la Alemania nazi, se volvieron a rebelar. Esos son los Krasnov. Y este Krasnov llegó a Chile y jamás vinieron a Chile para no tener que sufrir con el comunismo. Y a Krasnov le tocó enfrentar nuevamente, igual que sus antepasados, igual que sus abuelos, enfrentar al comunismo. Y lo enfrentó de una manera tan eficiente que el más odiado por los comunistas en Chile es el brigadier Krasnov. Está cumpliendo una condena de 1.000 años o 600 años, no sé cuánto es lo que tiene como condena en Punta Peuco. Impresionante. Y después la mariconería de los aliados, la mariconería, o sea, la deslealtad, la perfidia. ¿Por qué? Porque estos que pelearon junto con los nazis en contra de los comunistas, y que fue un reclutamiento que hicieron los nazis tardíamente, porque los nazis lo que hicieron fue tardíamente ponerse las pilas con captar gente de ahí. Eso fue el año 43. Igual que en enero del 43 viene el famoso discurso de Goebbels, guerra total. Y ahí se vio la capacidad que tenía Alemania. Alemania estaba llevando una guerra mundial, una guerra increíble, sin
explotar sin exprimir a su pueblo. El pueblo vivía como en cualquier lugar. En Francia tenían los mismos horarios pre-invasión. Los franceses vivían tranquilos, trabajaban sus 8 horas diarias y los alemanes lo mismo. Sí, en circunstancias que los eslavos, o sea, los rusos, bajo el régimen preternatural, súper loco, lo más tiránico que ha existido en la historia de la humanidad, con Stalin, los tipos estaban trabajando 16 horas diarias, comían mal, dormían mal, se vestían mal, los tanques salían, los T-34 salían con defectos, no importa. Salían para durar 3 meses y salían, ni siquiera los pintaban, salían y salían y salían, salían miles de tanques, miles de tanques, miles de tanques, T-34. Después ya no, tenían 4 tipos, se quedaron con uno. Y los alemanes tenían el Ferdinand, tenían el Tiger y toda esa cuestión. Eso era eh, narcisismo tecnológico de la ingeniería alemana de tener tantos tanques, porque para eh, todo lo que es la logística era tremendo, porque si tú tienes un tanque que tiene ciertos repuestos, tienes que tener repuestos para eso. Y si tú llevas un camión, tiene que andar 1000 kilómetros hacia adentro, desde Alemania hacia Rusia, llevando una logística, esa logística tiene que llevar repuestos para unos camiones, para unos tanques y para otros tanques. Y los mismos camiones tenían distintos, porque había camiones checos, camiones franceses, camiones de distintas fábricas que tenían distintos eh, repuestos. Entonces, la logística era un problema. En cambio, los rusos tenían una logística que era sencillísima. T-34, T-34, T-34. Así nomás. Y adentro la torre giratoria se giraba manualmente. Y los pobres soldados, los artilleros tenían que pisar los casquetes y tenían una incomodidad tremenda. En cambio, los Panzer eran todos cómodos, todos con todos sus detalles. No, en este caso era a lo bestia. Vamos para adelante. Y vamos con cargas de infantería frente a las ametralladoras, una cosa de loco, de loco. Entonces, Alemania tenía una capacidad económica y una capacidad humana como para haber, porque cuando uno ve la producción de tanques, de aviones, era en una línea continua desde el 37, 38, subiendo muy poco. Incluso en la aviación, los ingleses se pusieron a producir aviones como locos, en cambio los alemanes no producían aviones como locos, estaban produciendo como si estuvieran en tiempos de paz para la batalla de Inglaterra. Y después cuando se viene la Total Krieg, o sea, la guerra total, en enero del 43, cuando ya se ven que pueden desaparecer del mapa, el Tercer Reich empieza, se dispara la producción, se dispara la producción. O sea, el año 43, 44 es una producción increíble. O sea, tú no te puedes ir así con esa política de regaloneo de tu gente, como lo hizo el Führer, regaloneaba a su gente. Quería tener, porque tenía miedo de que el descontento le quitara el poder. Cuando se comprobó que no había ninguna rebelión, todo lo contrario, cuando estaban todas estas fortalezas bombardeando todas las ciudades alemanas, nada de rebelión, todo lo contrario. Cada uno buscaba cómo salvarse el pellejo. Tenían que estar los bomberos tratando de apagar los incendios. Hasta el año 44, 45, fue el infierno en la tierra, el infierno en la tierra. Y Kant quería la paz y tenía una propuesta de paz, la Sociedad de Naciones que se hizo, y después de la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas, que está llena de zurdos y tiene un plan 2030. O sea, el hombre quiere solucionar las cosas, imagina un sistema de gobierno, imagina sistemas y elabora teorías, esas teorías se aplican y sin embargo la realidad humana, como es una naturaleza caída, como estamos en esta debilidad de ser una naturaleza caída, se cuela por las rendijas el mal, siempre el mal se cuela, siempre. No hay soluciones teóricas ni prácticas. No tenemos solamente, existe un camino que es el camino de la oración, el camino de seguir la voluntad de Dios. Bueno,
he hablado harto. Bendiciones, viva Cristo.